¿Qué tal, chicos del nivel número 1? Esta semana en el curso de razonamiento verbal, ya iniciando nuestro segundo semestre, tenemos el tema de antonimia, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos escuchado de sinónimos y antónimos. Son los que más utilizamos en los ejercicios de razonamiento verbal. Sinónimos, como ya hemos trabajado, son palabras que tienen significado parecido, ¿no es cierto? Y los antónimos son los que tienen significado contrario, significados opuestos, ¿no es cierto? Hasta ahí para nosotros es muy claro y es muy fácil lo que es antonimia, un significado contrario, nada más. Ahora, hay algo muy importante cuando yo tenga que resolver ejercicios de antónimos. Cuando me dicen, marca cuál es el antónimo de la tal palabra. Es algo muy importante que nos dice aquí. Para los ejercicios es muy importante que tenga que pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir? Si a mí me dicen, busca el antónimo de esta palabra y esa palabra está en verbo, tengo que buscar su antónimo que sea también en verbo. Si yo veo que esa palabra es un sustantivo, tengo que buscar otra palabra que también sea sustantivo, que sea su contrario y sustantivo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo aquí la palabra desconocer. Busca el antónimo de la palabra desconocer. Ignorar, aprender, conocido, desentenderse y extraño. Ahora, yo inmediatamente voy de desconocer, conocido, facilito, ¿sí o no? Pero desconocer, ¿qué cosa es? Es un verbo. ¿Y conocido qué es? Es un adjetivo, no es un verbo. Sí, es el contrario, está bien, puede ser un antónimo, pero para que tú tengas que resolver los ejercicios de antonimia, siempre tienen que estar en la misma categoría gramatical. Entonces, desconocer es verbo y conocido no es verbo, es un adjetivo. Entonces, esa no puede ser la respuesta, tiene que ser en la misma categoría gramatical. ¿Y cuál sí es? Aprender. Aprender también es un verbo aquí. Entonces, eso es importante en los ejercicios. Muy bien, vamos a resolver nuestros ejercicios. Y tengo, entre las preguntas primero dice, lea y escribe el antónimo de las palabras subrayadas en cada oración. Cuando te veo, toda mi oscuridad se convierte en, ¿cuál sería lo contrario de oscuridad? Está fácil, luz. Pero te amo. ¿Cuál es lo contrario de amo? Te odio, ¿no es cierto? Te odio, pero te amo. Mario es el más y su hermano el más bajo. ¿Cuál es lo contrario de bajo? Alto. Mario es el más alto y su hermano es el más bajo. María es flaca y Dora es, lo contrario, gorda. Raúl es guapo y no es feo, ¿no es cierto? Lo contrario. Dice, Gregorio es viejo y Oliver es, ¿cuál sería lo contrario? Joven. El sol es más hermoso que la, ¿cuál sería lo contrario a sol? Luna. Carlos es limpio y Mario es sucio. Hoy me bañé con agua caliente, pero lo contrario a hoy, ¿cuál sería? Mañana. Me bañé con agua caliente, lo contrario a caliente, con agua fría. Cuando es de día y cuando duermo de noche. ¿Cuál es lo contrario a dormir? Estar despierto, ¿no es cierto? Cuando despierto es de día y cuando duermo de noche. Muy bien, esos son antónimos. Esto es bastante sencillo. Subraya la palabra antónima de cada serie, es decir, que hay uno que es antónimo de todos los demás. Dice hablar, comentar, callar, comunicar y expresar. ¿Cuál es ese antónimo de todas las demás palabras? ¿No es cierto? Hablar. Hablar, comentar, callar, comunicar y expresar. ¿Cuál sería aquí? Allá. Lo contrario aquí sería callar, perdón. Hay que ver callar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar, comentar, perdón, hablar, comentar, comunicar y expresar son sinónimos. ¿Y cuál es lo contrario de todo eso? Callar. Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre. ¿Cuál es lo contrario? Claro, ¿no es cierto? Oscuro, sombrío, tenebroso y lúgubre tiene que ver con todo lo que es negro, ¿no es cierto? Entonces lo contrario sería algo que es claro. Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado. ¿Cuál es? Estrecho. Muy bien, profesor, ¿pero qué significa holgado? ¿Han visto cuando la ropa te queda holgada es cuando te queda suelta, ¿no es cierto? Muy grande cuando dices. Y lo contrario es estrecho, que te queda apretado. Rogar, pedir, suplicar, dar, reclamar. ¿Cuál sería el antónimo? Dar, ¿no es cierto? Lo demás tiene que ver con pedir. Muy bien, continuamos. Leen las oraciones, encierren un círculo la letra A si las palabras subrayadas son antónimos, encierra con un círculo la letra S si las palabras son sinónimos.
A ver, veamos, dice la 1. La escuela está cerca de mi casa. Tú tampoco vives lejos, ¿verdad? Cerca y lejos. ¿Qué serían? Antónimos. Este libro es muy difícil. No me gustan los libros complicados. ¿Difícil y complicados qué son? Sinónimos. Quiero cerrar las ventanas, pero mi hermano las quiere abrir. ¿Qué sería lo contrario? Cerrar y abrir. Antónimos. El carro de mi abuelo es muy viejo. A él le gustan los coches antiguos, viejos y antiguos. Sinónimo. Cristina no tiene el cabello ondulado, tiene el pelo lacio. Ondulado y lacio. Antónimos. Sandra va a comenzar a las 8 y Estela empezará a las 9. Comenzar y empezará. Sinónimos. Ricardo tiene mucho frío, pero Orlando tiene mucho calor. Frío y calor. Antónimos. Los diccionarios están a la derecha, los atlas a la izquierda. Derecha, izquierda. Antónimos. Es mejor ser optimista y no pesimista. Optimista y pesimista, contrarios, antónimos. Rita es obediente, pero su hermano desobediente. Obediente y desobediente, contrarios, antónimos. Muy bien. Ahora, el ejercicio número 4 dice, lea atentamente el texto y conteste las preguntas. El dios del viento. Este ejercicio ustedes lo van a desarrollar. Van a leer la lectura y van a responder las preguntas. Dice, ¿quién es Akayanga? ¿Dónde vivía? ¿Qué le ofreció Akayanga a Watán? ¿Para qué? El incumplimiento de Akayanga ocasionó el castigo de Watán. ¿Por qué fue justo Watán? Eso ustedes lo van a responder. Y también la siguiente que dice, escriba las palabras subrayadas del texto anterior y colóqueles por lo menos 2 antónimos. Es decir, van a colocar la palabra, por ejemplo, la primera es suplicarle. Aquí colocan suplicar y colocan 2 antónimos de la palabra suplicar. Destruyendo, igual 2 antónimos de destruyendo. Padre viento, también lo colocan aquí. Plegaria y cesó, y 2 antónimos de allí. De padre viento, 2 antónimos de padre, colocan ahí, de padre. ¿Ya? Continuamos. La 5. Complete las oraciones con antónimos de las palabras entre paréntesis. Dice, ¿qué buen día hace para pasear? Lo contrario a buen, ¿qué mal día hace para pasear? Laura vive en el primer piso de este bloque. Lo contrario a primer, en el último piso de este bloque. He suspendido el examen de lengua. ¿Cuál sería lo contrario a suspender? He confirmado el examen de lengua. Mi amigo quiere vender un coche nuevo. Mi amigo quiere comprar un coche nuevo. Dame el último libro. Dame el primer libro. Deberías ir un poco más rápido. Deberías ir un poco más lento. Este vestido me queda muy estrecho. Este vestido me queda muy holgado. Cogieron el camino más largo. Cogieron el camino más corto. Muy bien, la 6 dice, copie el texto en el cuadro cambiando todas las palabras que pueda por sus antónimos. Use el diccionario. Todas las palabras que ustedes puedan encontrar antónimos lo van a cambiar, ¿no es cierto? Aquí lo van a transcribir. Por ejemplo, tenía la venina voz dulce. Ah, ya, dulce yo puedo usar lo contrario, ¿no es cierto? Que amargo. Modos hasta ciertos puntos finos. De finos, ¿cuál sería lo contrario? Toscos, por ejemplo. Y de buena educación, mala, ¿no es cierto? En vez de buena, mala. Así van a colocar ustedes el antónimo de todas las palabras que puedan encontrar. Por ejemplo, moreno tiene, ¿no es cierto? Carecía tiene, gracia tiene, así vejez tiene, ¿no es cierto? De todo lo que ustedes puedan encontrar antónimos, lo van a transcribir y lo van a cambiar. La pregunta número 7 dice, cambie la oración utilizando el antónimo de la palabra subrayada. Por ejemplo, la primera nos da de ejemplo y dice, la familia buscaba a su mascota perdida. La mascota de la familia fue hallada. Lo contrario a perdida, hallada, ¿no es cierto? Se le veía muy saludable. Fue visto muy enfermo, lo contrario. El accidente fue por negligencia. Lo contrario, el accidente se evitó por poner atención, ¿no es cierto? Lo contrario de negligencia es cuidado. La torpeza del jugador fue la causante de la lesión. El jugador se salvó de una lesión gracias a su habilidad. Lo contrario a torpeza, habilidad. Trace una línea transversal. Transversal es que esté movida. Lo contrario, una línea recta fue lo que tracé. ¿No es cierto? Recta, contrario a transversal.
Continuamos. Y la 8 dice, antónimo y significado contextual. Completa el texto con los antónimos de las palabras que aparecen en paréntesis. Eso lo van a trabajar ustedes, donde dice, vino el frío. Ni en París, ni en Berlín, ni en Italia había pasado yo un noviembre tan suave. Lo contrario de suave, tan duro. Y así van completando cada uno de los espacios con sus antónimos. Igual siguen completando hasta el último. Y aquí en la 9 dice, señale la palabra que corresponde a la definición dada. Incomodidad de que causan algunas personas. ¿Cuál sería lo contrario? Decir que cuando ves a esa persona no te sientes bien. Lo contrario, ¿qué sería? Molestia, ¿no es cierto? Molestia. Muy bien, dejar de llover. Ya no está lloviendo, ya no está garuando, ¿no es cierto? Ya no cae agüita del cielo. ¿Cuál sería la definición? ¿Qué define esa palabra? Muy bien, sería escampar. Escampar es que ya cesa de llover y se despeja el cielo, ¿no es cierto? Las nubes se van. Tierra o campo sin cultivar. Suelo. Que no tiene vida. Inanimado. Y olor suave y delicioso. Fragancia. Muy bien. Ahora vamos con la autoevaluación. En la autoevaluación yo voy a resolver los números impares y ustedes resuelven los pares. Dicen, tuvieron que obturar la cañería para evitar el aniego. El aniego es cuando sale agua de los desagües, por ejemplo, ¿no? Tuvieron que obturar la cañería, es decir, atorarla, obstruirla. ¿Cuál sería lo contrario a obturar? Desatascar, liberar, ¿no es cierto? La 3. La polución ambiental genera gran preocupación en los ecologistas. La polución es contaminación. ¿Cuál es lo contrario a contaminación? La purificación. La anorexia pronto la condujo a la anemia. Anorexia es sin apetito. ¿Cuál sería lo contrario? Apetencia, que tiene hambre. El problema de Inés es que tiene un carácter demasiado débil. Es decir, que todos abusan, ¿no es cierto?, de ella porque es muy suave con su trato. ¿Cuál sería lo contrario? Enérgico, ¿no es cierto?, lleno de vida. Eso sería lo contrario. Rodrigo es una persona muy ilustrada, quiere decir una persona bastante conocida, bastante reconocida, ¿no es cierto? Todos lo ven allí porque es bastante sabio. Lo contrario, ignorante. El antónimo de perito. Perito es alguien experto, lo contrario. Inexperto, obviamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Transcribir primero la parte teórica para que quede claro lo que ustedes van a hacer en su cuaderno y en su libro. Transcribir la parte teórica en el cuaderno, es decir, donde explicamos qué es un antónimo, ¿no es cierto? El primero que señalamos, qué es un antónimo y el ejemplo, eso se copia en el cuaderno. Las preguntas que yo he resuelto, todas las preguntas que hemos visto que yo he resuelto, esas ustedes también las van a transcribir en su libro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo he resuelto, ¿no es cierto?, todo esto de aquí. Todo eso ustedes lo van a completar normalmente en su libro, ¿no es cierto? Todo lo que he marcado, igual en su libro ustedes lo van a copiar. Esto de aquí lo están transcribiendo en su cuaderno. En su cuaderno porque es la parte teórica. Todo esto de aquí lo rellenan en su libro. Todo lo que yo he resuelto. Ahora, decía la tarea. Todo se resuelve en el libro. Todo lo que les estoy dejando ahorita se resuelve en el libro. Primero, palabras escondidas del pupiletras, página 157. Esta está en la página 157, ahí hay un pupiletras donde, por ejemplo, la primera decía, Fujimori dice, soy inocente. ¿Y cuál es lo contrario de inocente? Ah, culpable. Y en el pupiletras tú tienes que buscar culpable. El ejercicio número 4 de la página 160, ¿no es cierto? Lo que les pedí a ustedes que respondan la pregunta del dios del viento, eso ustedes tienen que trabajarlo, está en la página 160. El ejercicio número 6 de la página 161, donde tenían que completar también, ¿no es cierto? El ejercicio número 8 de la página 161 y 162, en la que ustedes en los paréntesis había una palabra y tenían que colocar el antónimo, también está ahí. Y la autoevaluación, donde yo he resuelto los números impares, ustedes van a resolver los números pares, que está en la página 162. Y la tarea de su libro, que está en la página 163, ustedes lo resuelven.
Ya ahí está bien explicado lo que ustedes tienen que realizar y todo, ahí dice bien claro, todo se resuelve en el libro. Toda la tarea que estoy dejando ahí se resuelve en el libro. Muy bien, solamente su cuaderno van a transcribir lo que es la parte teórica que yo les he puesto al inicio. Nada más de lo que viene a ser. Muy bien, chicos, sigan trabajando. Recuerden que el razonamiento verbal es bastante práctica.